Ahora, dicen que la justicia de Estados Unidos es muy perfecta. El propio presidente, voy a tomar las palabras del propio presidente Trump, acerca de la liberación que hizo, le perdonó todos los delitos de narcotráfico al presidente Orlando Hernández de Honduras. ¿Sabes qué oficina del Departamento de Justicia fue la que lo citó? La misma que está citando ahora a Rocha Moya. También hay que decir que la justicia de Estados Unidos tiene su falla, por supuesto. El propio presidente Trump lo dijo, tanto así que lo liberó, siendo la misma oficina del Departamento de Justicia que ahora solicita a Rocha Moya. Zamora fulminó a 3 opositores con la lógica y la ley en la mano. Pues, ¿qué ves, Emilio, que pueda pasar con Rubén Rocha Moya? Ahora que escuchamos a la presidenta Sheinbaum, a la consejera jurídica, ¿qué ves en el futuro de Rocha Moya? ¿Qué tiene que pasar? Mira, no creo que lo vayan a extraditar, lo cual es parte de una desafortunada serie de respuestas. Y es muy triste porque, mira, esto ya se había anunciado hace más de 5 años. Y hace más de 5 años la justicia mexicana no actuó. Explotó, hicieron pedazos algunos morenistas lo que proponían como parte del partido de Morena, corrupción, no traición, no robo, etcétera. Rubén. Pues hoy vemos que Morena no es lo que prometió, o sea, que engañó a México, no solamente en este tema, en muchos otros casos, pues ha resultado muy distinto su actuar que los compromisos que, entre comillas, hacía. Israel. Pues yo creo que muchos ya han adelantado su juicio, Azucena, ¿no? Ya prejuzgaron a Rocha Moya, él ya es un delincuente, la opinión pública, un sector ya lo ha calificado también así, pero sobre todo la oposición. O sea, a la oposición no le interesa el Estado de Derecho que tanto reclaman que se respete. Y voy a explicar por qué. Porque hay un componente político muy importante que no puede obviarse de este análisis. La petición que hizo el gobierno de Estados Unidos es una petición de una detención provisional. Es decir, no es la petición formal de extradición. Son dos figuras totalmente... Detención provisional con fines de extradición. Sí, claro. Sí, pero hay una gran diferencia, Azucena. El artículo 11 del tratado que celebró México con Estados Unidos prevé que esa detención solo se ejecuta en casos de urgencia. La urgencia, ¿cómo se debe de entender? Cuando tienes temor fundado de que la persona que estás persiguiendo, que está persiguiendo a Estados Unidos, se va a fugar. Pero es poco probable que un gobernador que está en ejercicio de su función, que le falta todavía un año, se pueda fugar. Esa es la primera cuestión que llama la atención de esta petición. Bueno, ya no se puede fugar porque la presidenta ya aceptó que tiene guardias nacionales para su seguridad. Cuando Estados Unidos hace esa petición, petición de urgencia, creo que ahí no aplica. Y tienen un pacto criminal, y ese pacto criminal se llama abrazos y no balazos. ¿Por qué? Porque metieron a los criminales a cogobernar en la oficina. Ahora, se dio a conocer este documento que tengo acá. Antes se lo dieron a conocer al gobierno. Sí, claro. En privado, pues, y luego hicieron pública. Se le notificó seguramente. Pero no rompe ningún creo que no. acuerdo. Ahora, Azucena, ¿de dónde viene este problema y qué peligros hay a futuro? Bueno, viene de aquella famosa frase, abrazos, no balazos. Oye, ¿cómo te explicas que en las encuestas sale Morena todavía arriba, en las preferencias? Pues, a pesar de Rocha y de etcétera. Yo utilizaría la misma frase aquella de, pues, cada quien sus datos, ¿no? Hablan de injerencismo, pero podríamos haber actuado aquí antes, ¿no? Pues si se presentan las pruebas, Azucena, la situación aquí es que la propia Secretaría de Relaciones Exteriores dice que en esa petición no se acompañaron pruebas. Entonces, sí se vuelve un tema. Imagínate que ahora bastara el precedente que se sentaría si admitiéramos que sin pruebas cualquier gobierno extranjero, ahorita es Estados Unidos, pero podría ser cualquier otro extranjero, que presentara, o con el que México tuviera un tratado de extradición, presentara una solicitud de cualquier político mexicano para ya dar por hecho y sentado que sí. Rocha Moya no ha sido ni siquiera oído en un derecho de audiencia. Me sorprende que Emilio, que fue ombudsman de la Ciudad de México, secretario ejecutivo de también de la Corte Interamericana, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, imagínate que ya le neguemos ese derecho básico. Nadie está defendiendo a Rocha. Es más, la Fiscalía General de la República lo que debe hacer es no ceder ni ante un tráfico de influencias, que alguien podría pensar que se puede dar, pero tampoco debe de ceder la Fiscalía a la presión mediática, incluso a la presión social, porque creo yo que al ceder a esa presión social se puede alejar del Estado de Derecho. Pues que te dejes presionar por conveniencia política. Por supuesto que sí, tendrá y debe tener derecho a un juicio justo. Claro, eso no está en discusión. Pero sí hay una diferencia cuando hablas con un defensor de derechos humanos. Un defensor no está ni con la corrupción ni con la simulación. A ver, si vemos el proceso en blanco y negro, ¿qué tendría que suceder? Llámese Rocha Moya, como se llame, la persona solicitada por Estados Unidos. ¿Qué tendría que suceder con México? ¿Enviarlo, defender sus garantías, procesarlo en México, independientemente de todo lo que sabemos en el contexto político? Mira, yo sí creo que hay, por los acuerdos firmados México-Estados Unidos y por los precedentes, y el proceso es detener a Rocha y remitirlo para extradición. ¿Pero es correcto?
¿Qué? O sea, no importa que sea este mexicano o el otro. No es correcto que lo detengan. Si no están de ¿Por acuerdo qué ya digo con los yo que hay tratados un de extradición. componente político? Si Estados Unidos tuviera las pruebas, Azucena, hubiera ido a la figura de la petición formal de extradición y hubiera dicho, México, mándamelo, aquí están las pruebas. Pero Y es lo que entonces sigue, sí. ¿no? Sí. A ver, pero ¿por qué entonces, Azucena, solicitas algo de lo que todavía no tienes las pruebas? Si las tuviera Estados Unidos, no hubiera tenido ningún inconveniente de presentar la petición formal de extradición. No lo hizo porque en este momento consideró, por lo que haya sido, que le funcionaba mejor así. ¿Cuál es mi lectura? Hay que ponerlo en el contexto político. Una semana después de lo que sucedió, de la queja de México de que había agentes de la CIA operando en Chihuahua. Es evidente Aunque este que hay un documento es desde el componente 2023, político. ¿eh? Sí. Lo dieron a la Ahora, en 2016. dicen que la justicia de Estados Unidos es muy perfecta. El propio presidente, voy a tomar las palabras del propio presidente Trump, acerca de la liberación que hizo, le perdonó todos los delitos de narcotráfico al presidente Orlando Hernández de Honduras. ¿Sabes qué oficina del Departamento de Justicia fue la que lo citó? La misma que está citando ahora a Rocha Moya. Es más, uno de los fiscales, La misma de Nicolás Maduro, una ¿no? de los mismos fiscales participó en esa acusación que se le formuló a Orlando Hernández, que el propio presidente Trump dijo que fue perseguido político. Pero eso es... Eso es para decir que también hay que decir que la justicia de Estados Unidos tiene su falla, por supuesto. El propio presidente Trump lo dijo, tanto así que lo liberó, siendo la misma oficina del Departamento de Justicia que ahora solicita a Rocha Moya. Si Estados Unidos está formulando la acusación, lo que México le está diciendo es, preséntame las pruebas. No hay inconveniente para realizar la detención si tú nos acreditas. Dicen que México va a determinar si las pruebas son suficientes o no. Sí, pero con base en la ley. Le dice el gobierno norteamericano, y tiene derecho a hacerlo porque un gran jurado se lo solicita, dice, detén a esa persona porque después voy a solicitar la extradición. El artículo 11 del Tratado de Extradición México-Estados Unidos regula la detención provisional en casos urgentes. Permite detener a una persona sin pruebas formales de culpabilidad inmediatas y tiene 5 criterios como puntos claves. Urgencia. Se aplica cuando hay riesgo de fuga o inmediatez, permitiendo la actuación rápida de las autoridades. Es el caso. Sin pruebas inmediatas. No se requiere una carga probatoria completa al momento de la detención. Solo existe una acusación formal, que es el caso. Tercero, un plazo de 60 días. Una vez ejecutada la detención, el país requiriente, Estados Unidos, tiene 60 días para presentar la petición formal de extradición y evidencia. Cuarto, liberación. Si no se presentan las pruebas en dicho plazo, la persona puede ser liberada. Quinto, procedimientos internos. La detención provisional se realiza conforme a la legislación nacional. ¿Qué quisiera yo decir? Enjuiciar a Rocha y los demás acusados es defender a México. No, lo acaba de leer ahorita Emilio. Al final, el último artículo dice conforme a la ley. Por supuesto, tú no puedes privar de un derecho humano que es la libertad a una persona si no hay elementos que lo justifiquen. Oye, pero es que es una petición de Estados Unidos. Por eso, solo pedimos que nos digan cuáles son los elementos que tienes para que yo le pueda privar a esta persona. Puede ser Rocha Moya, pero puede ser cualquier otra persona. Es decir, no podemos obviar el Estado de Derecho por la inmediatez de sacar raja política. Es decir, a ver, Estados Unidos tiene elementos para procesar a Rocha Moya, que los mande a México. Si lo hicieran como con los mexicanos, en el caso de la prisión preventiva oficiosa, en una tarde lo resuelven. Si quisieran. Este es el problema, que están aterrados porque están prefiriendo defender la complicidad de Morena a defender el país. Es muy fácil acusar. Que se pruebe. Aquí se acaban de Es que mencionar, nadie está Emilio, a diciendo que varios no. gobernadores. Es muy fácil. Es que es muy fácil acusar. Sí. Y en un Estado de derecho, si Pregúntale tú a no pruebas, Noroña y a- si tú no Pregúntale a pruebas, Andrés Manuel. sí, pero Pregúntale a ustedes, Andrés por Manuel. ejemplo, Sí. por eso hay que detenernos y decir, si yo no tengo las pruebas, me detengo y lo acuso. A ver, presenten las pruebas. Emilio, tú acabas de hacer acusaciones de gobernadores, el de Tamaulipas, mencionaste Michoacán, etcétera, pues que se ofrezcan las pruebas. Como diría el clásico, ¿y el cuánto tema- gana Loret? ¿Y el cuánto tema gana aquí, Loret? aquí que sucede es una narrativa en donde ya se juzgó a un gobernador de Morena porque es la única manera que encuentra la oposición para tener posibilidades en las elecciones del año próximo. Si me preguntas, ¿por qué no se ha hecho esto rápido? Precisamente porque a alguien, imaginémonos todos a quién, le conviene que Morena entre en un desgaste de aquí ¿A hasta quién? las elecciones del próximo año. Pues yo Es veo que a no puedo varios adivinar, actores ¿a quién? nacionales y A ver, extranjeros. ¿a quién? Pues a varios, a los que han visto en el gobierno ¿A de Trump? México, a varios, a los que han visto en el gobierno de México una propuesta que combate la delincuencia. Hoy, en esa encuesta del Financiero que tú mencionabas hace ratito, vemos una disminución de 28 puntos en la percepción de inseguridad respecto del mes pasado. No hay nada que celebrar. La inflación se está comiendo los ingresos de los trabajadores. La seguridad social, sobre todo la médica, no existe, está devastada. La informalidad crece y por lo tanto no hay futuro para los trabajadores. Entonces, no hay que celebrar nada mientras Morena se derrumba. El Financiero pregunta el día de hoy, en su opinión, ¿cuál es el principal problema que hay en el país hoy en día? En marzo, la inseguridad estaba en 79 puntos y hoy, abril, 51 puntos.
puntos, es decir, una disminución de 28 puntos. Luego pregunta, ¿cómo califica la manera en que el gobierno de Claudia Sheinbaum está tratando los siguientes aspectos? Crimen organizado, disminuye de 77 en marzo a 62, menos 15 puntos en un mes. Eso quiere decir que la población está viendo los resultados, que la estrategia contra el crimen organizado, la estrategia para pacificar al país está dando resultados, y ahí están. Las encuestas del Financiero son una muestra de que las personas, las y los mexicanos confían en la estrategia de seguridad del gobierno de México. Fíjate la hipócrita que son estos tres cuates, ¿no? Les dice Zamora, oye, es el mismo país donde este presidente, el actual, liberó a un expresidente de Honduras acusado de narcotráfico 40 y pico de años por traficar estupefacientes a Estados Unidos. Lo libera. Y no solamente lo libera para que el candidato que él le gusta llegue a Honduras. Ya liberado Juan Orlando Hernández, hay se destapa unos audios donde él está conspirando con el presidente electo de Honduras, con Javier Milei y con Estados Unidos para desestabilizar gobiernos latinoamericanos de izquierda como el de Colombia y México. Y no le brinca a estos hipócritas que lo que dice Zamora. Qué casualidad que a 10 días de lo del escándalo de Maru Campos, que ahí sí hay pruebas contra ella y no ha pedido licencia, viene este escándalo de Rocha Moya. Y aparte, Emilio, que fue presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, ya juzgó a Rocha Moya, cosa que no hizo con Alito Moreno, no hizo con Cabeza de Vaca. Entonces, quieren que actuemos rápido, que quieren que detengamos a un hombre que tenía fuero en su momento, sin pruebas. Pero eso sí, Álvarez Puga, que desvió 3,000 millones de pesos en este país, en México, lo capturaron Estados Unidos, los de migración, en septiembre pasado, y no lo extraditan. Y ahí no le piden a Estados Unidos que actúe rápido. Cabeza de Vaca está viviendo campantemente en Estados Unidos y nadie pide que lo traigan. Y aparte a él nunca lo acusaron de narco, cosa que sí lo hicieron con Rubén Rocha Moya, unos hipócritas. Lili Telles diciéndole a Javier Milei que al contraalmirante Farías Laguna que no lo manden para acá, porque es un perseguido político. No sé qué tontería se inventó, unos hipócritas. Eso es lo que me molesta, que solamente actúan a conveniencia contra la 4T, o sea, no hacen aspavientos cuando se trata del PRI y el PAN. Deberían estar pidiendo lo mismo a Maru Campos. Nunca, en ningún momento del programa, le pidieron a Maru Campos que pidiera licencia, al igual que Rocha Moya. Dime qué piensas.